Buenas nuevamente. Hoy viniendo hablando de lo de la parte de que algunos se leen el capital como la Biblia. Igual pasa con los capitalistas, por supuesto, que se leen los textos de Adam Smith como si fueran la Biblia, como si fueran el Corán o como si fueran cualquier otro texto sagrado de las religiones. Hoy vamos a hablar sobre la hegemonía del pensamiento único. Recuerden que venimos hablando de la creación del PSUV como partido único, partido socialista único de Venezuela, fue como lo había nombrado Chávez, pensando en sumar a todas las demás fuerzas políticas, los demás partidos políticos, sumar todas las ideologías e incluso los cuadros políticos de estos, ¿no? Resultó que solo le funcionó en una parte, se llevó algunos cuadros políticos, pero se llevó casualmente los cuadros políticos que estaban interesados en los cargos, y ahí han estado. Tienen añales ahí metidos, 14 años tienen ahí, desde la creación del mismo PSUV. Lamentablemente eso incluye a Aristóbulo Ituri, por ejemplo, que se fue del PPT hacia allá. Y eso además produjo una separación en el PPT, donde otro lote, al contrariar eso, esa decisión de Chávez, saltaron hacia su cuestión aparte, hicieron tienda aparte y terminaron apoyando a la oposición, lo cual generó que las bases socialistas de izquierda verdadera, marxista, leninista, democrática, metiéramos un recurso de amparo ante el TCJ por medio de nuestro secretario general actual, incluso el negro Uzcategui, y recuperáramos la tarjeta, pues para volver la tarjeta a la izquierda. Pues PPT siempre ha sido un partido de izquierda, ¿no? No apoyando. O sea, imagínense ustedes, Maneiro fue un sindicalista que luchó contra la oligarquía y contra la élite corrupta política que manejaba la minería en el estado Bolívar. Y entonces vamos a apoyar al patrono. En aquella época, parte de la minería, recuerden la briquetera que tenía así de tour, que tenía María Corina Machado. Entonces vamos a apoyar justamente, siendo un partido maneirista, a la derecha. No funcionó. Entonces ganamos porque todas estas cuestiones se metieron en el TCJ y el TCJ nos devolvió nuestra tarjeta, gracias a Dios. O gracias a los esfuerzos que hizo el negro Uzcategui, Lenny Medina y otra serie de personas que estaban en la parte de la dirigencia nacional y pudieron recuperar la tarjeta. Hoy estamos viviendo más o menos el mismo caso sin Chávez, pero el Partido Socialista Unido de Venezuela, ese unido y único lo corrigió Chávez, pero hoy en día parece que todavía hay gente que asume eso como una ley, ¿no? Entonces esto es un pensamiento que ellos creen que van a ser un pensamiento hegemónico, que es lo que llaman el chavismo. No es lo que yo llamo el chavismo, son dos chavismos distintos. Lo que ellos pregonan y lo que yo pregono, son dos distintos. Ellos pregonan el chavismo en torno a ellos. Yo pregono el chavismo en torno al pueblo, en torno al socialismo. La unidad de la izquierda de todas las corrientes del pensamiento y entre todas sacar un marco ideológico ideal, que es lo que es la corriente del socialismo del siglo XXI. Vean que el PSUV no ha hablado más del socialismo del siglo XXI, desde hace rato. Muy poco por ahí mencionan, así tiran un saltico por ahí, pero no lo mencionan como la corriente ideológica. ¿Ven? Ellos hablan del chavismo. Por eso ahí hay ciertas divergencias, ¿no? Incluso hay unas divergencias con el mismo Dietrich. Hace poco hizo un escrito, también lo voy a poner aquí después de este, incluso, porque habla más o menos de lo que estoy tratando en estos 3 videos que voy a hacer, pues, de esto. Posteriormente sí voy a ir a la parte del burro pueblo venezolano, que no acepta ser sometido, y por el imperio, por supuesto, al estilo del animal como se caza, pues que se le quita la comida en todo donde él está y se le pone comida en un corral.
hasta que él va agradecido al corral a ser esclavizado, a ser explotado y o masacrado. Así de sencillo. Entonces, el capitalismo también asume esta parte del pensamiento hegemónico, ya que o es capitalismo o es comunismo, o es el socialismo científico, que viene siendo más o menos lo mismo que el comunismo. Porque ambos asumen que el socialismo científico es parte de una transición hacia el comunismo. Mi corriente, por lo menos mi pensamiento personal de lo que estoy escribiendo, posiblemente sea uno de los únicos ahorita en el mundo que piensa esto. Perdón, no estoy seguro, pero espero que gente como Dussel, Grofogel tengan chance de leer mi escrito y estén de acuerdo con lo que estoy diciendo, que simplemente que el socialismo es la meta final, no es ni el comunismo ni el capitalismo. Son las dos corrientes extremas de pensamiento hegemónico y es un absurdo. No puede existir un pensamiento hegemónico. Eso es una ilógica irracional del ser humano, porque todos tenemos pensamientos. Como lo dije en un video pasado, un video anterior, o en 2 o 3 videos, no sé cuántas veces lo he dicho, cada cabeza es un mundo y cada quien vive su propia realidad. Y entonces no puede haber un pensamiento único cuando cada quien tiene una realidad distinta. ¿Ok? La realidad nuestra no es la misma que la realidad del oligarca. Para el oligarca, el ser humano es como un activo, un bien, como los esclavos, seguimos siendo esclavos, pues no somos los blancos tradicionales de ellos, arios y esas cosas. Y para nosotros es lo inverso. Entonces no puede haber pensamiento hegemónico, eso es imposible en una sociedad. Y nosotros somos animales sociales, ya lo expliqué. La corriente es lógica, es esa. Entonces el error recurrente de la izquierda marxista, socialista, comunista, ambos sentidos, socialista científico y comunista, es el empeño de la hegemonía de un partido único y o de una sola corriente para cada variante ideológica. Fíjense que en Rusia se hizo un partido único que terminó enquistado, terminó aburguesado, terminó corrompido y terminó siendo la disolución de la misma Unión Soviética. ¿Ok? En Venezuela pasó con Acción Democrática, comenzó con las corrientes de izquierda, un partido revolucionario, lo expliqué con lo del himno del partido, quienes formaron ese partido, que después se apartaron o fueron perseguidos o asesinados en su defecto, como Gallego, Andrés Eloy Blanco, etc. Y este partido terminó corrompido porque es un partido de masa. Al tener un pensamiento único es un partido de masa, ahí abarcan todo el mundo, todo aquel. Y eso es un error. En Venezuela el PSUV está cometiendo el mismo error otra vez. No aprenden del pasado. Y ahí es donde está el problema con la formación ideológica. Lo que diferencia a un líder de un cuadro político. Lo explicó el Che bastante. En su escrito sobre el cuadro revolucionario como columna vertebral, el cuadro político como columna vertebral de la revolución. Ahí lo escribió el Che. Busquen ese escrito y van a ver cómo él explica más o menos lo que yo estoy diciendo, a lo que yo le estoy anexando actualizaciones, pues, lógicamente. Como es el hecho de que los partidos de masa, ¿ok?, suelen tener líderes y muy pocos cuadros políticos. Y los partidos de cuadros tienen muchos cuadros políticos y pocos líderes. Entre los dos hacen la balanza. Pero si uno de ellos niega al otro, se cae el proceso revolucionario. Y es lo que está pasando con el PSUV. Por eso vino la separación del polo patriótico con el partido de masa, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces tienes a los partidos de cuadros, se están abriendo, separándose del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso puede generar el fin de la revolución. Por los momentos, estos partidos de cuadros no van por la cabeza de la revolución, que es el presidente Chávez, el presidente Maduro, ¿ok? Pero hay que ver la coyuntura, porque si en el actual momento de disgusto de la población, que todos estamos conscientes de lo que es el asedio, pero también estamos conscientes de los errores, de la corruptela,
de ese enquistamiento político, de la dedocracia y de todo esto, que no ha hecho más que cometer de error tras error tras error, y llega un momento en que uno dice, bueno, compadre, esto no es la revolución. ¿Ok? Entonces, la revolución necesita, como lo decía Chávez, un látigo de vez en cuando para que despierte, y en este caso la cabeza del Estado, que es la que elige el partido de masa, y este a su vez debe elegir a su equipo político dentro de su partido de masas con sus cuadros políticos y a los partidos de cuadro para asumir las instituciones, los ministerios, los viceministerios, incluso alcaldías y gobernaciones. Esto no está pasando. Y ahí ven todo el problema que tenemos. ¿Ven? Entonces, el presidente Maduro incumplió el acuerdo que se hizo en 2018 y eso origina automáticamente esto. Yo no le he hecho la culpa a Maduro por los momentos, porque sé que él está en una diatriba entre el peso político en una elección que viene posiblemente un revocatorio dentro del año que viene, creo, de 2018 al año que viene serían los 3 años. Se podría empezar a montar el revocatorio, o se podría montar el revocatorio, y hay un descontento popular muy grande. Ahí vimos a Nicolás Maduro exigiendo lealtad. Señor, la lealtad llega donde comienza la ética, y a nadie se le puede pedir el suicidio. La subordinación de los partidos políticos se acabó, porque nos están tratando de destruir. Lo expliqué en el video pasado. Nos llevaron a un proceso de validación para eliminarnos, y de hecho eliminaron algunos como Redes. ¿Qué pasó? Lo que hicieron fue sumar a Redes hacia la oposición. Ahí está Redes con Claudio Fermín. Son errores de la revolución que no se pueden seguir cometiendo, porque cada día le estamos empujando gente para allá. ¿Cuándo vamos a entender eso? Los jóvenes, sobre todo, que no tienen la formación ideológica, porque son jóvenes, no es su culpa, es culpa nuestra, que los estamos empujando hacia allá. Entonces tenemos un 60-70% de juventud que está con la oposición, y eso hay que entenderlo. Claro, los adultos medios y adultos mayores nivelamos la balanza, pero señores, cada día la balanza se va bajando porque los adultos también están sufriendo, los pensionados, por ejemplo, con este problema económico, que es parte de culpa del asedio, pero también errores del gobierno. ¿Ok? De eso también escribí, lo he explicado, lo expliqué en lo de la gota de petróleo, vamos al barril y medio, y otros análisis que he hecho, y hay que considerar todo esto. Entonces, como venía diciendo, el error recurrente de la izquierda marxista comunista es el empeño de esa hegemonía de un partido único y de una sola corriente para cada variable ideológica. Le pasó a la Unión Soviética, le pasó a China, hasta la llegada de Xi Jinping, y en la URSS, donde el mismo Putin dijo que era casi irreversible y que no iban a volver a, por lo menos a ese socialismo que ellos tenían, al comunismo, que no iban a volver al comunismo, que era imposible que Rusia regresara al comunismo. Claro, porque es que el comunismo no es la meta, es el socialismo. Entonces, Putin está haciendo una política social, China están haciendo un socialismo actualmente de mercado, porque es una especie de transición, porque hay que mejorar la producción, la calidad de vida y todo esto, y después se va al socialismo real, que es lo que estamos viendo, pero no al comunismo. Lo expliqué, el comunismo es una herramienta de la sociedad, la comuna es una herramienta social, y el capitalismo es otra herramienta social que sencillamente sirve para la comercialización de los productos, de la parte material que explicaba Marx, del materialismo. Eso es toda la diferencia. Entonces, en la Unión Soviética, quienes llegaron a los altos esferas, luego no las soltaron, se morían en esos cargos a los 100 años, 90 años, 80 años. Y estamos viendo lo mismo en la revolución, donde hay funcionarios que tienen desde el principio hasta ahora. Eso no debe pasar. ¿Ok? Cuando usted asume un cargo, usted tiene un tiempo perentorio. Entiendo que, como pasó en Europa, en Alemania, yo vivía en un pueblito, cuando vivía allá un tiempito, donde, un municipio, pues, porque allá
los municipios son pequeños. De hecho, Alemania es un país rural prácticamente. Tiene 5 ciudades grandes de más de 1 millón de habitantes y el resto es rural. Por eso es que es un país desarrollado. No concentra la población en un solo sitio, como en guetos que producen mano de obra barata para la oligarquía. Eso acaba con la oligarquía automáticamente al sacar a la gente, quitarle la mano de obra barata. Y entonces suben los sueldos, porque no hay 20 personas peleándose por un cargo. Entonces yo bajo el sueldo, pero igualito se van a estar peleando porque necesitan comer. Así funciona. Entonces, esta gente se corrompió hasta que acabó con la Unión Soviética. Ahora, en Rusia hay otros partidos que sirven de contralores al gobierno, aun cuando este sigue siendo mayoritario, pero Putin ha sabido manejar esto. Esto lo advirtió el Che cuando hablaba de los cuadros justamente que acabo de mencionar, como la columna vertebral de la revolución, y dijo claramente que estos deben ser leales, pero conscientes. O sea, la lealtad llega a donde comienza la ética, la conciencia y la razón. Lo que se traduce en una de mis frases recurrentes al respecto, que es esa, pues. La lealtad llega hasta donde comienzan mis principios y mi ética, pues. La moral son la base fundamental de todo el verdadero revolucionario socialista y es lo que nos está haciendo falta. Entonces, explicaba, los líderes no tienen tiempo porque son forjados en la calle para formarse. Y los cuadros no tienen tiempo para estar en la calle y ser líderes porque se están formando. ¿Cómo hacemos para que eso sea un complemento, digámoslo de alguna manera? Tiene que haber el líder que se forma en la calle y todo esto, que es el partido de masa, que es el que tiene líderes, ¿ok? Escoge a la cabeza del Estado y este a su vez escoge los cuadros políticos de su partido y de los demás. Así de sencillo. En lo personal no creo en partidos únicos ni en hegemonía ideológica, y menos del pensamiento socialista revolucionario, pues la revolución significa cambio que los extremos niegan en su propio sistema. Tanto los comunistas niegan al socialismo, al capitalismo, que hay que destruir el capitalismo, el socialismo es una transición, como los capitalistas niegan al socialismo y al comunismo. O sea, son lo mismo, terminan siendo lo mismo. Los dos son dictaduras, uno del capital y el otro del proletariado, pero son dictaduras y eso no es socialismo. Al tú decir dictadura ya no eres socialista. Socialista es el que está todos iguales. Es un elemental. Entonces, dentro de lo que es la izquierda revolucionaria, el polo patriótico, por ejemplo, tenemos el Partido Comunista, que es comunista, y tenemos el PPT, que es un partido socialista. Tenemos al MBR 200, que es un partido revolucionario bolivariano. Si vamos al marxismo ortodoxo, el marxismo científico, Marx despotricó de Bolívar. ¿Cómo se une un partido bolivariano con un partido marxista? Porque estamos avanzando en esa ideología absurda de tomar los textos como si fueran Biblias, pues, como lo explicaba en el otro video. Entonces, la revolución, como lo dijo Fidel, implica cambios. Cambiar todo lo que debe ser cambiado. Que los extremos y los extremistas niegan con su propio sistema. Por eso, tanto hablamos del debate de ideas. Pero algunos que terminan siendo neoconservadores de izquierda, en la praxis no lo implementan. Este debate de ideas es muy bueno, todos hablamos, todos conversamos, todos discutimos, pero al final tiene que ponerse lo que yo digo. Ese es el error. Porque yo tengo la única razón. No, tú tienes tu razón, el otro tiene la suya. Lo vuelvo a decir, cada cabeza es un mundo, cada quien vive su realidad. Lo que debemos hacer es que entre tu razón y la mía tengamos un acuerdo. Eso es el consenso que debe llegarse. Esta gente quiere un Estado que controlan todo, que por cierto suele sufrir de hipertrofia gubernamental, y un Estado que no controla nada suele sufrir de hipertrofia social.
Eso es lo que estamos viviendo, las dos cosas juntas. El PSUV que quiere controlarlo todo, ¿ok? Y el Estado que no controla nada. Ahí tienen la especulación, la dolarización, todo eso. Porque están chocando sus propios y corrientes, no tienen idea de lo que están haciendo, para decirlo de alguna manera. Así, una revolución que no produce cambios se hipertrofia igualmente a sí misma y se acaba. Pasó en la Unión Soviética. Dijo Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Y Simón Rodríguez es el base del árbol de las tres raíces. Lo vuelvo a decir. Desde que Marx escribió su libro pasaron más de 150 años. Si en 150 años no se ha implementado ni el socialismo científico ni el comunismo, ¿por qué no nos dejan al socialismo del siglo XXI hacer el trabajo? Es simple. Las diversas corrientes del pensamiento de otros partidos, si Chávez hubiese insistido, se hubiese roto el verdadero legado, que era la unidad. Si hubiese insistido con su partido único y la revolución se hubiera acabado. Eso está pasando hoy en día. Vean que este escrito yo lo hice hace un año y era como una advertencia de lo que vendría, y está pasando, como muchas otras cosas. Hay cosas que escribí en 2011, por ejemplo, cuando vi lo que pasó en Libia, cuando lo pararon del banco, de la silla de la Liga Árabe. Dije que eso lo iban a hacer en contra Venezuela en la OEA. Pasó 7 años, 8 años después. Simplemente nos hicieron parar de la silla y sentaron a Julio Borges. Dije que nos iban a meter mercenarios. ¿Qué nos están tratando de meter? Terroristas y esas cosas. No llegaron a que más gente vive en las calles. Dije que lo que aplicaron en Libia lo iban a aplicar aquí. Lo hicieron. Lo mismo estoy diciendo con lo de los partidos. Fíjense, Bolívar tardó 12 años de guerra, de muerte, de desastre y destrucción del país para entender esto. Y explicarlo en su última proclama, que fue la de cuando dice que arado en el mar, y que hasta que para cuando cesen los partidos y se consolide la unión, y bajaré tranquilo al sepulcro. Bolívar logró aplicar en la última república, su tercera república, porque Páez inicia la cuarta después de muerto Bolívar. Y entonces es cuando incorpora realmente los derechos y la libertad de los indígenas y los negros. Vuelvo a repetir, las primeras dos repúblicas fueron solo para blancos, no fueron para oligarquía, de paso, ni siquiera blancos solamente. En ese momento, bueno, Bolívar creó la Gran Colombia, así como Chávez creó la CELAC. Chávez, y en la parte interna del partido, cuando comete el error del Partido Único de Venezuela, a la final termina creando el Frente del Gran Pueblo Patriótico. Y fíjense, en 2019 yo hablé, vean que no es mentira, en el escrito, lo estoy leyendo ahorita, que no lo había releído, digo textualmente: estratégicamente creó el Gran Pueblo Patriótico como un frente amplio revolucionario. ¿Qué tenemos hoy ahorita? ¿Qué se está creando desde hace una semana para acá entre el PCB, PPT, PRT? Creo que Tupamaro se va a sumar a MBR 200 y movimientos sociales. Se llama Frente Popular, porque el amplio lo está usando la derecha. Ojo, porque si no se hubiese usado el amplio, se está usando actualmente Frente Popular Revolucionario. Simple. El año pasado decía que Maduro había intentado rescatar este Gran Pueblo Patriótico y no había podido. Hoy en día mucho menos. Antier llamó y exigiendo esto de la lealtad, y eso no va con los cuadros políticos. Los cuadros políticos tenemos raciocinio, también sabemos de estrategias políticas,
y de estrategias electorales. Y ya nosotros sacamos nuestras cuentas. Ustedes se pusieron a hacer un pacto con la derecha, especie de pacto de punto fijo, que nos abrió las puertas a nosotros para separarnos del PSUV. Ojo, no de la cabeza del Estado, porque no somos idiotas para volar la revolución, ya lo expliqué. Entonces, explico, camaradas. La cosa es que el marxismo tiene la nueva ideología del socialismo del siglo XXI, que está aún en formación revolucionaria, con sus variables geoestratégicas y en tiempos actuales una serie de necesarias actualizaciones que amerita todo el espacio revolucionario, no un pensamiento hegemónico. La cosa es que si usted quiere, como mucho comunista, el socialismo científico o utópico, estricto, fundamentalista, prácticamente religioso, saltar al comunismo de una sola vez, porque todos creen de paso que eso se puede decretar, el capitalismo se decreta, el socialismo se decreta, eso no se decreta. Eso es un proceso de cambio social que se va con la educación. Lo dijo Einstein, que había que hacer una parte económica socialista sustentada en una educación para esos fines. Elemental. Yo les voy a informar que este comunismo, ya 150 años desde que Marx hizo sus textos, no se va a dar nunca. Porque el comunismo ya existe. Nosotros ya vivimos en comunidad, ya tenemos comunas. Hasta ahí llega. Eso del estado avanzado de la sociedad, eso es socialismo, señores. El estado avanzado de la sociedad, del ser humano. El ser humano es social, es un animal social. Ahora, lo que hay es que perfeccionarlo, ir subordinar el capitalismo al socialismo. No es destruir el capitalismo. Esa es la verdadera trampa está en no destruir a nadie. Cuando tú quieres destruir al otro no estás haciendo nada, porque te vuelves lo mismo que el otro. Elemental. No puedo yo combatir a un delincuente volviéndome yo un delincuente. Por eso aquí en Venezuela se prohíbe la pena de muerte, porque terminaríamos siendo lo mismo que el asesino. Es simple. Si creen que estoy errado, bueno, como lo decía, cada cabeza es un mundo, todos tienen derecho a pensar, pero estamos en el debate de ideas. Demuéstrenme a mí que yo estoy errado. Y no me lo demuestren hablándome del texto de Marx, es un libro. Demuéstrenmelo en la praxis, en la calle. Vamos a ver cómo me lo demuestran. Se lo he dicho a los comunistas, se lo he dicho a los capitalistas, se lo he dicho a los oligarcas, se lo he dicho al del rancho que apoya al oligarca o que apoya al comunista. Explíquenme cómo se lleva a la praxis el comunismo. Hay que pasar por el socialismo, señores, lo único es el socialismo. Nadie me va a decir a mí, por ejemplo, que Xi Jinping es un capitalista. Eso es mentira. O Raúl Castro, porque acaban de cambiar, bueno, Díaz-Canel, o Lula, o Correa, que es un de paso economista graduado en Harvard, o Evo, que subió la parte de la industrialización en Bolivia. Nadie me va a decir que ellos son capitalistas, pero utilizan el capitalismo como herramienta. Y lo están haciendo los chinos. Ah, no, hay que destruir el capitalismo. Hay que hacer. ¿Y cómo vas a hacer? El canje. Eso es un irreal. Entonces de paso te piden el canje, pero entonces piden el bolívar oro para rematar, el petro. Me estás utilizando los mismos medios capitalistas. Entonces esta gente me dice, bueno, que estos no son socialistas, que ellos esos dirigentes mundiales no son socialistas, porque no cumplen las premisas ideológicas estrictamente escritas en el texto de Marx. Las teorías de Marx fueron precisas en su momento y en su contexto. Recuerden que Marx es eurocentrista, lo hizo en función de la revolución industrial inglesa, posteriormente la revolución industrial alemana, pero después se asombró con la revolución rusa. Pequeño detalle. De hecho, aprendió a hablar ruso por eso.
porque él decía que lo que él había escrito para aplicar en Europa se había estado aplicando en Rusia, que para él era un país atrasado. Perdón. Todo esto ha traído unas variables a considerar hoy en un mundo industrializado. De hecho, ya dejando de ser industrializado, pasando a ser tecnológico, donde la producción ya pasó de la mano de los obreros a la mano de máquinas y robots que le están quitando los puestos de trabajo a los obreros. Entonces el comunismo espera que las maquinarias hagan todo el trabajo del ser humano y el ser humano solo se dedique a pensar. Eso es un absurdo. Está comprobado que sin el ejercicio el ser humano se destruye físicamente. Son las locuras de lo que yo digo, no complementan las cosas. Marx habló del materialismo, pero no habló de la parte social, de la parte humana, del cuerpo, de las ciencias. Entonces, todo eso hay que compaginarlo. Y yo, ojo, soy marxista, pero tengo mi propio pensamiento de ciertas cosas que creo que, como explicaba, él es eurocentrista, nosotros estamos en Latinoamérica. De hecho, él apoyaba la colonización. Él apoyaba las colonias, porque de alguna manera necesitaban las industrializaciones, necesitaban la materia prima, y ellos no la tenían, la tenemos nosotros. Pero entonces, para ellos obtenerla y vivir bien, lo dijo Grofogel en estos días con la cuestión del muro. Él explicó algo así de un muro, donde hacia adentro del muro la gente vivía muy bien, tenía incluso lucha social, pero a costilla de los que vivían afuera del muro. Y entonces los europeos, como Alemania, se ven socialistas hacia adentro, o son socialistas hacia adentro, Alemania, las fronteras de Alemania hacia adentro, pero son capitalistas y colonizadores hacia afuera, explotadores. Eso no es socialismo, porque el socialismo somos todos iguales, los de adentro del muro y los de afuera del muro. La cuestión es que cada revolucionario irá produciendo según sus propias circunstancias y según su propio pensamiento, sacando el eurocentrismo, poniendo el marxismo donde debe ir. ¿Ok? Por eso los filósofos hablan siempre de los demás filósofos, de Descartes, de Kant, de todo esto, pero resulta que no los compaginan todos, no terminan de entrelazar lo que ellos decían. Y eso, lo que ellos decían, lo bueno, ¿okay? Es lo que hay que tomar de cada cosa. Eso es lo que es el chavismo para mí. La suma de todas esas corrientes ideológicas y la unidad. Ese es el legado de Chávez. El legado de Bolívar. Y se lo vuelvo a decir, unidad, unidad, unidad. Mucho llamó Bolívar a ella, mucho llamó Chávez a ella, y es lo que está disolviendo el PSUV últimamente. El sueño de Chávez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo están destruyendo los enquistados que se burocratizaron, se aburguesaron, se corrompieron. Por eso Chávez acabó con el MBR y hizo el PSUV. Parece que va a haber que acabar con el PSUV y poner a trabajar al SOMO, que ya hizo Nicolás Maduro. Por eso es que todavía doy la venia de la duda al presidente Maduro, porque en ese punto yo sé que estaba siguiendo los dictámenes de Chávez en hacer otro partido para poder. Ahora, el partido de Maduro está en una encrucijada porque tiene al imperio atacándolo, no ha podido demostrar lo que él puede hacer y tiene a las masas pidiendo a un líder que está por allí que para que resuelva la cuestión, que lo que terminaría siendo es un dictador, porque las masas van a ir por sobre la oligarquía, va a pasar lo que no debe pasar y esto va a terminar en guerra civil. Es sencillo. Entonces, esas masas están presionando a Nicolás Maduro, pero también los militares, porque otro error de Chávez fue meter muchos militares en el ejercicio de la vida pública, ¿ok? Y esto conllevó a tener que
digamos que callar un poco las corruptelas de los mismos militares, porque si los atacas te vas a voltear los fusiles hacia ti. Entonces, o lo pueden tumbar con un proceso de revocatorio o lo pueden tumbar por un golpe de estado. Imagínense dónde está Maduro, en el medio de esa encrucijada. Y si no, lo tumban los gringos. Tiene 3 atacantes, 2 en su mismo bando, los gringos que lo están atacando y los apátridas escuálidos que también lo están atacando. Son 4 frentes. ¿Ok? Porque no son solo los gringos, ojo. Son los gringos, los países vecinos y todos los antiguos colonizadores de Europa los que nos están atacando, que son los países industrializados. Entonces ya habrá quienes escriban de ese socialismo ultranza y quienes lo hagan referente a las verdades variables y avanzada social que ellos se ven, y habremos los que escribiremos sobre el socialismo del siglo XXI, sobre o fundamentados en lo que es la praxis filosófica del mezclar las corrientes de Marx con Bolívar, lo cual Marx no aceptaba, y el bolivarianismo no va con el marxismo que implementaba Marx. Entonces, todo esto hay que entenderlo. Bueno, vamos a cortar esto porque ya se está haciendo largo y vamos a hablar más adelantico. Recuerden, en el próximo vamos a avanzar un poquito más y después vamos a la parte del burro pueblo venezolano que no se deja dominar.